A vosotras, hermanas, por medio de este video, pues vamos a revisar la escuelita que corresponde al 15 de abril y que primeramente Dios vamos a estudiar este sábado, esperando que sea de utilidad para cada una de ustedes. Pues vamos a hacer una oración para comenzar y poder empezar con con esta lección. Vamos a orar, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Infinito Dios de Israel, gracias te damos porque nos has permitido hasta este momento la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos ha alcanzado y nos has permitido conocerte y ser parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que ahora seas con nosotros y que nos dotes de ese Espíritu Santo para que podamos obtener esa sabiduría, podemos aplicarla en nuestra vida diaria, para que podamos ser de la mejor manera, servirte y también podamos ser mejores personas. Te pedimos también por todas y cada una de mis hermanas en donde se encuentren, que tú seas con ellas, que tú también des ese Espíritu Santo para que puedan ir renovando su vida y puedan ir de algún modo, Padre, siendo mejores hijas tuyas. Te pido también, Señor, por aquellos que se encuentran en el lecho del dolor, tú seas con ellos y que tu mano poderosa siempre se manifieste en sus vidas. Todo esto te lo pedimos, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables e inalcanzables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con esta escuela que lleva como título Principios básicos para evangelizar. Y el objetivo es aprender que debemos ocuparnos en el aprendizaje de la doctrina de Dios, pero destacaremos lo importante y trascendental que es nuestra relación matrimonial para poder evangelizar, ya que ambos aspectos son importantes para compartir la palabra de Dios. Es decir, en el objetivo nos tiene trazado que debemos de comprender la importancia y lo trascendente de nuestra relación en un matrimonio para poder evangelizar. Y vamos a ver que a lo largo de la escuela, pues nos habla de este ejemplo que debemos de ser para con los demás. Es decir, yo no digo, en el cuaderno maneja la relación matrimonial, pero pues también de otra manera también podría ser en las relaciones personales, es decir, cómo me comporto yo con los hermanos de la iglesia y también con las personas de afuera. Esto es importante y es lo que vamos a ir aprendiendo a través de la escuela y cómo son aspectos importantes que determinan de algún modo si la persona puede escucharnos o no puede escucharnos. Entonces vamos con la lectura bíblica que se ubica en Primera de Pedro 3 del 1 al 9 y lo voy a leer y dice de la siguiente manera: Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, es incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Bueno, pues aquí en la lectura bíblica nos deja ver que Pedro nos exhorta a que debemos de estar sujetos a nuestros maridos y que aquellas personas que aún no creen en el Evangelio puedan ser convertidas a causa de nuestras conversaciones. Y nos dice que porque nuestras conversaciones sean castas, que en el cuadernillo nos va a explicar esta palabra de casta, sea siempre en el temor a Dios.
Y dice que nuestro adorno pues no puede ser externo, sino que nuestro adorno es en el corazón y este es un ornato de un espíritu agradable, pacífico, ¿no? Y que es de grande estima delante de Dios. Es decir, que delante de Dios lo que cuenta pues es la parte interior, es decir, cómo estemos vestidas delante de Dios. Y también nos dice que esto fue importante en los tiempos antiguos y pone como ejemplo a Sara. Dice, a Sara que siempre obedecía a su esposo y fue hecha una hija haciendo bien. Y también dice, da exhortación tanto para la mujer, cómo debemos de comportarnos, cómo debe de ser nuestra conversación. Y también la exhortación es para el varón. Dice que también deben de habitar con nosotros de manera sabia, debe de habitar con nosotros en, como considerándonos juntamente herederas de esa bendición que Dios nos da. Y que si nosotros no habitamos, el varón no habita con la mujer sabiamente o en este temor de Dios, pues sus oraciones son impedidas, que es algo bien importante. Es decir, a veces nos quejamos de que nuestras oraciones no son escuchadas, pues también tendríamos que revisar esa parte. Si estoy bien delante de Dios y con mi pareja, con mi esposo o viceversa. Y también nos dice que, por último, cierra el apóstol Pablo en que debemos de tener un corazón compasivo, misericordioso, amigable, con amor fraternal. Y dice aquí, no ser vengativos, es decir, no paguemos mal por mal, sino que por el contrario, Dios nos llamó para ser la bendición, ser, poseer esta bendición por heredad. Entonces, esto es lo que nos dice la lectura bíblica. Vamos con el texto para memorizar que dice de la siguiente manera: Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Por ahí dice una frase, es el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, nosotros podemos a lo mejor hablar mucho, pero si nuestro comportamiento no va acorde con lo que hablamos, pues realmente no vamos a lograr que esa persona se evangelice, sino por el contrario, que la misma palabra de Dios sea vituperada por causa de nosotros, por causa de nuestro comportamiento. Y es a lo que va la escuela. Vamos con el material exegético y dice el primer párrafo, dice que cuando se nos recuerda que debemos evangelizar, quizá pensemos que deberíamos tener grandes conocimientos para saber contestar las preguntas que nos harían al estar hablando de la palabra de Dios, conocer a fondo las profecías, aclarar los pasajes que causan controversia, etcétera. Y esperamos algún día tener todos esos conocimientos para salir a evangelizar. Bueno, pues aquí lo que podemos resaltar es que tenemos la idea de que cuando salgamos a evangelizar es porque tenemos todo el conocimiento pleno de Dios. Sin embargo, más adelante nos va a aclarar que esto es, o sea, sí es necesario esforzarnos en el aprendizaje, pero podemos empezar a evangelizar con las cosas más sencillas. Y nos dice aquí que porque tal vez nos hagan preguntas de profecías o tal vez algún texto que sea que es, bueno, que tenga diferentes interpretaciones y tal vez en algunas personas nos podría ocasionar angustia porque no tenemos el conocimiento sobre eso. Entonces, nos asusta el predicar porque decimos, no tengo el suficiente conocimiento para poder salir a predicar. Sin embargo, a través de la escuela nos vamos a dar cuenta que hay otros aspectos que podemos iniciar para poder evangelizar. Vamos con el segundo párrafo. Dice, es cierto que es necesario esforzarnos en tener la mejor preparación posible y poner en práctica los conocimientos que nos darán la experiencia y nos ayudarán a desarrollar nuestras propias estrategias para evangelizar. Nos fortaleceremos progresivamente. Sabremos que necesitamos mejorar. Tenemos la ventaja que Dios nos ha manifestado de que al pedirle nos hará entender su palabra para explicarla y su Espíritu Santo nos enseñará y recordará lo que debamos decir, además de que debemos tener fe en que así será. Es decir, no está por demás siempre esforzarnos, siempre hay que esforzarnos para ir aprendiendo, para poder tener ese conocimiento.
pero la parte primordial es de que ese conocimiento que adquiramos lo llevemos siempre a la práctica. Eso es lo que nos exhorta este segundo párrafo. Además, dice que si nosotros lo vamos llevando a la práctica, nos va a permitir tener nuestras propias estrategias para poder evangelizar. Y aparte tenemos una ventaja que nuestro Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos va a decir lo que tenemos que contestarle o responderle a esa persona y nosotros podemos pedirlo a nuestro Dios y tenemos que tener la fe para que así va a ser. Es decir, que si nosotros lo pedimos a Dios, Dios nos lo va a otorgar. Y vamos a leer las citas que vienen aquí y que es Jeremías 33:3. Vamos a leerlo, que es un pasaje conocido, pero vamos a corroborarlo con las escrituras y dice así, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Es decir, si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a ir enseñando a través de ese Espíritu Santo, que es lo que nos dice en Juan 14:26. Dice de la siguiente manera, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ese Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a ir aprendiendo, a ir modificando, al que nos va a ir cambiando nuestra conducta. Entonces, tengamos la fe en que va siendo así. Dice Lucas 11:33, que es un consejo que, no, que nuestro Maestro Jesús pues nos daba, ¿no? Dice 11:33, dice, mm, perdón, es 11:3, no, 11:13, perdón. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Entonces, Dios en esa bondad, si nosotros clamamos a Él, Él nos va a enviar el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar y nos va a guiar. Dice Salmo 143:10, que me gustaría que agregaran también en su escuelita, dice de la siguiente manera. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, Dios nos va a enseñar a hacer la voluntad de Él a través de su Espíritu Santo, es el que nos va a guiar. Nos va a guiar a esa rectitud, a lo que fuimos llamados. Entonces, debemos de tener esa confianza en que si nosotros pedimos a Dios la ayuda para entender, para comprender esas cosas que a lo mejor a nuestra vista son dificultosas, pues Dios nos enviará el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados y podamos ser enseñados y que esa enseñanza pues la podamos ir aplicando en nuestra vida diaria. Vamos con el siguiente párrafo. Dice de la siguiente manera, empezaremos enseñando lo más sencillo, siguiendo los pasos que Dios nos marca, por medio de las Sagradas Escrituras. Cuando vamos a evangelizar, lo hacemos principalmente con personas que nos conocen, familiares, vecinos y en ocasiones con personas extrañas a nuestro círculo habitual. Es decir, nosotros los primeros pasos que debemos de hacer es comenzar con lo más sencillo. Es decir, que conozcan a Dios por su bondad, por ese ser que nos alcanza con su misericordia y que cada día nos manifiesta. Entonces podemos comenzar con temas muy sencillos y aquí nos dice, normalmente comenzamos pues con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las personas que nos conocen y ya después pues vamos con personas que tal vez no conozcamos, que son personas extrañas, pero que también necesitan conocer de Dios, necesitan acercarse a Dios. Dice el siguiente párrafo, dice, cuando evangelizamos nos presentamos como hijas de Dios. Por lo tanto, esto nos da una responsabilidad porque somos un ejemplo a seguir. Así que nuestra presentación exterior debe ser de acuerdo al mensaje que Dios nos encomendó difundir y nuestro interior debe reflejar la luz de la palabra del Eterno, que practicamos para nuestro bien y de todos los que nos rodean. Es decir, nosotros tenemos una gran responsabilidad
El presentarnos como hijas de Dios a nosotros nos compromete a cumplir la palabra de nuestro Dios, que todo lo que escuchemos lo llevemos a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Es decir, si nosotros experimentamos en la enseñanza que Dios nos da, nos va a ser más fácil poder compartirla con las demás personas. Y dice Mateo 5:19, 5:14, perdón, 14:16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si nosotros ya tenemos este conocimiento, pues debemos de ser luz para los de afuera. No, dice Jesús, no puede una lámpara ponerse abajo de un mueble, sino que se pone pues en un lugar que alumbre todos los lugares. Entonces nosotros somos esa luz en el mundo. Entonces tenemos que dar a conocer pues esa bondad que Dios tiene para con nosotros y que nos ha alcanzado y que nos ha hecho mejores personas de lo que antes de conocerlo no lo éramos. Ujú. Dice el siguiente párrafo, las enseñanzas de Dios nos dicen, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, mírala el hombre de lejos. Es decir, nosotros, siendo esa lámpara, pues si nosotros hacemos todo lo que nuestro Dios nos indica y vamos aprendiendo, vamos practicando, pues vamos a engrandecer la obra de nuestro Dios. Vamos a, todos los ojos, todos los hombres van a estar viéndonos y tal vez por ese ejemplo, por esos cambios que nosotros hagamos en nuestra vida, podamos evangelizar. Y entonces aquí nos dice, porque hasta el hombre de lejos nos puede ver que somos diferentes. Y eso es lo que nos maneja Mateo 6:22, Job 36:24 al 25. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, la presentación de la que Dios nos habla es la siguiente. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Primera de Pedro 3:1 al 2. Me gustaría compartírselos en otra versión que dice de la siguiente manera. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí en esta versión nos maneja, pues que a veces podemos predicar, pero a lo mejor no alcanzamos a evangelizar. Entonces aquí nos dice, tal vez sin palabras puedan ser evangelizados a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. Si nosotros vamos modificando ese comportamiento, ellos se pueden convertir o aquellas personas que nos vean, pues pueden preguntarse y acercarse a nosotros y nosotros irles predicando. Por eso dice, el comportamiento pues de algún modo es decisivo para la evangelización porque nosotros somos ejemplo. Y ya nos decía el párrafo anterior, tenemos una gran responsabilidad cuando nos presentamos como hijas de Dios porque estamos comprometidas a hacer la voluntad de Dios, a ir cambiando nuestra manera de comportarnos o de conducirnos, porque ya tenemos al Espíritu Santo que nos va enseñando, que nos va guiando a esa verdad. Dice el siguiente párrafo, hermanas, como nos dice este versículo, la evangelización no es complicada. Podemos ganar almas con nuestro ejemplo, ya que nuestros actos hablarán. Las escrituras nos dan el consejo, sed sujetas a vuestros maridos, porque asimismo el marido es un hombre que tiene el temor de Dios y sigue el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo.
Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Es decir, nos está diciendo la evangelización no es complicada, pero nuestra conducta son los que van a hablar, nuestros actos son los que hablan. Y dice que también hay un consejo para el marido, para el hombre, dice que es- esta mujer debe estar sujeta al marido, pero el marido debe de tener el temor de Dios para poder estar en esa sujeción. O sea, es decir, el marido tiene que estar sujeto a nuestro Dios. Y dice que deben de habitar con nosotros según ciencia y también considerándonos como herederas de esa bendición que Dios nos está dando. Y este texto también se los voy a leer en esta versión y dice de la siguiente manera: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, el estar viviendo en paz, eh, con misericordia, con amor, esto nos va a hacer que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Entonces, tenemos también por esa parte un compromiso. Si nosotros pedimos a Dios esa guía a través del Espíritu Santo, tenemos que ver que nuestras relaciones en nuestro matrimonio, pues sean de esa manera, sean afables, sean apacibles, sean con respeto, con amor, para que estas oraciones sean escuchadas delante de Dios, porque si no, no van a ser un estorbo para que Dios nos escuche, dice esta versión, es un estorbo, el hecho de no estar bien en la familia, pues esto nos impide esa comunión con Dios. Entonces, pues aquí tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso que también tiene que ver con nuestras relaciones pues, interpersonales. Es decir, a lo mejor las personas que están casadas pues tienen que ver esto, que no, la relación en la pareja pues esté bien para que mis oraciones no sean impedidas, pero también aquellas personas que no tengan esposo o que sean solteras, pues también tenemos que ver eso, que nosotros tengamos una buena relación con los demás para poder estar en comunión con Dios y nuestras oraciones pues no sean impedidas. ¿Por qué? Porque de algún modo si tenemos algo en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana, pues realmente nos impide que realmente nos comuniquemos de manera honesta, de manera sincera, porque lo mencionaban en párrafos anteriores. Es decir, dice, cuando tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Entonces, si nosotros a lo mejor tenemos ahí un conflicto con los demás, pues no, ese ojo no es sincero, ese ojo trae conflictos que tiene que resolver para poder comunicarnos con Dios, para poder dirigirnos al Creador. Y vamos con el siguiente párrafo, dice, ¿cómo deben vivir los varones con sus mujeres? Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia. Esta ciencia de Dios abarca todo lo que podemos imaginar y nos pide que sea según el conocimiento que nos da. Y nos da Romanos 11:33, también otro pasaje muy conocido. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y vamos con Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Malaquías 2:15 dice, pues que no hizo el uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad no seas desleales. Es decir, nosotros somos una simiente de Dios y tenemos que, los maridos tienen que habitar según ciencia, veamos en la otra versión, sabiamente, convivir con ellos sabiamente, de acuerdo al conocimiento que Dios nos da. Conforme nosotros vayamos aprendiendo de la voluntad de Dios, nos va a obligar a ir modificando nuestros comportamientos, a ir modificando nuestras palabras también,
y que más adelante nos va a decir por qué tenemos que cambiar estas palabras. Y lo que podemos rescatar en este párrafo es de que dice, de esta manera deben vivir con sus esposas, para que todas las personas que nos rodean queden impresionadas con la doctrina de Dios y de esta forma sean evangelizados con sus hijos y su familia, tal como lo dice este versículo, pues el Señor quiere una simiente de Dios. Es decir, al ver familias unidas, familias con amor, con respeto, con misericordia, con amor fraternal, las demás personas van a entender lo que es la palabra de Dios. Van a comprender que lo que Dios quiere para nosotros es nuestro bien. Quiere que nosotros estemos viviendo tranquilamente, que tengamos de algún modo esa comunión con Dios y con los demás. Vamos con el siguiente párrafo y último. Dice, considerando vuestra casta conversación que es en temor, entendemos por casta, prudente, honesta, inocente, virtuosa e irreprochable. Esta forma de hablar es la que Dios espera de todas nosotras, no solo de las mujeres, sino también de los varones. No hablar en doble sentido, tomando en cuenta que esto es lo que oyen nuestros hijos. Además, toda persona que esté cerca de nosotros y que conoce que pertenecemos a la iglesia de Dios. Y vamos a leer primera de Timoteo 3:11, que dice de la siguiente manera. Dice, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Y Efesios 4:29, que es qué es lo que debemos de hablar o cómo debemos de hablar. Dice Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Es decir, nuestras palabras tienen que ser para edificación, tiene que hallar debe de tocar aquella persona, pero para edificarla, para que sea diferente, no para destruirla. Entonces, por eso dice, ninguna palabra torpe debe de salir de nuestra boca. Cada vez que hablemos, pues tenemos que analizar, reflexionar lo que vamos a decir y qué impacto va a tener esa palabra. Porque a veces aquí menciona el hablar en doble sentido, pues eso, siendo hijos de Dios, no es válido. Nosotros tenemos que hablar de manera respetuosa, con amor, con misericordia, no hiriendo, sino más bien edificando, tratando de reconstruir a esas personas porque a veces las almas que se llegan a Dios son aquellas almas que están lastimadas, que vienen necesitadas de amor, necesitadas de muchas cosas, ¿no? De misericordia, de afecto. Entonces, necesitamos nosotros que nuestras palabras sean adecuadas, sean de algún modo pensadas, sin lastimar, sino al contrario, que a ella les dé ese aliento, les dé esa fortaleza y que en nosotros vean, pues de algún modo que si nosotros venimos con unas conductas que son contrarias a la voluntad de Dios, pues ellas vean que se pueden ir quitando esas conductas, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Dios y y solicitemos la ayuda del Espíritu Santo para ir aprendiendo, ir modificando. Y dice segunda de Corintios 3, del 1 al 3, que de algún modo también quisiera compartirles este pasaje. Dice de la siguiente manera, dice, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, nosotros somos esas cartas leídas por los hombres, nosotros vamos escribiendo lo que queremos. Entonces, aquí nos dice que somos letra de Cristo, pero estamos administrados por ese Espíritu. Entonces, dejémonos moldear por ese Espíritu de Dios, para que Él nos vaya moldeando, nos vaya formando como debemos de ser, como esas criaturas
nuevas, porque hemos hecho un pacto con nuestro Dios y que nos hemos comprometido a ir cambiando. Y también dice, hablando respecto a esta parte de renovar, dice Tito 3:5, dice de la siguiente manera, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. Perdón, estoy leyendo el 3, es el 5. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abrazo de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no fuimos salvados por nuestras obras, sino que fuimos salvados por la misericordia de Dios y que hemos sido bautizados para irnos regenerando, irnos renovando con el Espíritu Santo. Es decir, nosotros debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos este conocimiento, tenemos este aprendizaje y el Espíritu Santo tenemos que eh, permitirle que nos vaya formando, que nos vaya guiando para que seamos diferentes y para que esta conducta que menciona Primera de Pedro, pues sea la que sea ejemplo para los demás y nos permita evangelizar y traer esas almas a la iglesia. Entonces, aquí lo que podemos entender que es tan importante la relación en el matrimonio para poder evangelizar, porque si nosotros, como dicen vulgarmente, tenemos una relación de perros y gatos, pues no van a creer que la palabra de Dios nos está cambiando, sino por el contrario, van a decir, no, pues entonces la palabra de Dios no funciona. Cuando la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo es viva y eficaz, es decir, tiene que ser eficaz en nuestra vida, tiene que cambiarnos. Y dice Proverbios 18:21 respecto a las palabras y qué tan importante es que nosotros hablemos para edificación, que hablemos para construir, no para derribar, no para destruir. Dice 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, si nosotros, esta lengua, esta palabra nos ha dado Dios para vida, y dice Juan, y vida en abundancia, tenemos que compartirla así, para que edifique, para que den vida, para que ellos sean partícipes de la bendición de Dios y no para destruirlos, no para derribarlos, porque no nos ha, o sea, lo tenemos en la palabra la muerte, pero nosotros fuimos llamados para vida, para, para traer bendición. Entonces, es importante que nosotros midamos nuestras palabras y que también vayamos modificando nuestro comportamiento, nuestra conducta, para que aquellas personas sean evangelizadas por nuestro ejemplo, por nuestra palabra, que haya esa congruencia entre lo que hablamos con lo que hacemos. Y pues vamos por último con las preguntas que prácticamente ya vienen en el material exegético. Dice, las respuestas, dice, siendo la ciencia de Dios inmensa, ¿por qué debemos estar confiados cuando evangelizamos? Y leímos Jeremías 33:3. Y ahí la exhortación que nos da Dios es que debemos de clamar a Dios y Dios nos va a responder y nos enseñará cosas grandes y dificultosas. Y veíamos que en el tema de la evangelización, pues a veces nos puede frustrar el no conocer, pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a enviar ese Espíritu Santo que nos guíe y nos haga entender las cosas que, que son ocultas, que a lo mejor no nos ha amanecido. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender todas aquellas cosas que leemos y que a lo mejor no le encontramos el sentido, pero que va a ir moldeando este ser que Dios nos ha alcanzado por su misericordia. Vamos con la 2, dice, es necesario prepararnos para evangelizar, Romanos 10:14 y Juan 5:39. Pues vamos a leer Romanos 10:14. Romanos 10:14 dice de la siguiente manera, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir,
nosotros tenemos que predicar, tenemos que enseñar, porque aquellas personas no conocen de Dios. Entonces nosotros tenemos que irles a predicar, pero nosotros ya hemos creído, ya, ya hemos cambiado, hemos oído y nos ha ido perfeccionando. Y dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en estas escrituras se encuentra la vida. Entonces, tenemos que examinarlas, tenemos que investigar, tenemos que profundizar en esas cosas que nos van a hacer conocer más a Dios, conocer la voluntad, pero también nos va a permitir ir cambiando nosotros, ir moldeando estas conductas que a veces como seres humanos traemos, pero que no son las adecuadas, no son las correctas. Entonces, tenemos que ir modificando. Dice la 3 dice, cuando evangelizamos, ¿por qué tenemos una responsabilidad con Dios? Y lo leíamos en Job 36, 24 y 25, que dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, mírala el hombre de lejos. Y aquí nos decía, es una gran responsabilidad que nosotros seamos hijas de Dios, porque nos obliga, y no quiero decir esta palabra de nos obliga porque Dios no nos obliga, más bien nos tenemos que comprometer a que a engrandecer la obra de Dios. Es decir, que esta palabra de Dios no sea vituperada por nuestras conductas o por nuestras malas palabras, sino que sea para engrandecimiento. Es decir, que aquellas personas vean que Dios ha cambiado nuestra vida, que nos ha hecho mejores personas, que si antes no era compasiva, ahora sí lo soy, que antes no era amorosa, ahora sí lo soy, que antes no podía, no ayudaba, pues ahora sí, sí ayudo. Entonces, es engrandecer la obra de Dios, porque Dios nos llamó para esto, nos llamó para esas bendiciones que Él nos promete, pero sobre todo para engrandecer su obra. Entonces, es importante porque lo que van a ver los hombres, si nosotros no hacemos conforme a la voluntad de Dios o conforme a esta enseñanza, pues lo que van a ver los hombres es de que la palabra no funciona. Entonces, y no es así, porque Dios la determinó para nuestra guía, para nuestra vida, para que nuestra vida sea mejor y vivamos en paz, vivamos en armonía con Dios primeramente y con los que nos rodean. Dice 4, ¿cómo debe ser la vestimenta que Dios nos manda? Según primera de Pedro 3:3, pues aquí nos menciona que no debe de ser ostentosa, no debe ser la parte exterior, dice que con encrespamiento de cabello, sino que lo que Dios quiere es lo del interior. Es decir, esto es importante. Y decía en esta versión, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, un espíritu que nuestro corazón sea afable, sea apacible, sea moldeable. Eso es lo que Dios pide. Este corazón humilde, este corazón dócil, que se deje moldear de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que es de grande estima para Dios, no lo exterior. Lo exterior, pues realmente esto pues se va deteriorando. No podemos engañar a Dios con un vestido ostentoso y diciendo que predicamos cuando nuestras obras son malas, cuando nuestro comportamiento sigue siendo igual o nuestras palabras no han cambiado. Dice la 5, dice, ¿qué quiere decir vuestra casta conversación que es en temor? Pues aquí ya nos explicaba, ¿no? Que nuestra conversación, nuestras palabras deben de ser prudentes, deben de ser honestas, sinceras, virtuosas, que no haya reproche, que todo sea de acuerdo a la voluntad o a las escrituras que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que pensar antes de hablar, antes de dirigir un mensaje, reflexionemos, pensemos qué palabra vamos a ocupar y el propósito
con las cuales los vamos a decir. Si estas palabras son para edificación, adelante. Si mis palabras van a herir, van a lastimar, pues mejor nos quedamos callados y no emitimos nada, porque las palabras deben de ser para edificación, deben de ser para engrandecer la obra de nuestro Dios. Dice la 6, dice, ¿qué quiere decir habitad con ella según ciencia? Primera de Pedro 3 7. Y aquí nos dice que es todo lo que podemos aprender de acuerdo a lo que Dios nos dé. Y yo les leí en esta versión, dice, debemos de habitar, dice sabiamente. Es decir, esta palabra que Dios nos está dando, estas palabras, es con sabiduría. Con sabiduría debemos de conducirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir por la vida sin conducirnos de esta manera. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar la vida que Dios nos promete. Es decir, vamos a seguir tropezando, vamos a seguir en oscuridad. Y ya lo veíamos en la lección. Nosotros somos luz para el mundo. Entonces tenemos que ir en esa sabiduría, ir creciendo, ir avanzando, esforzarnos por aprender y por llevarlo a la práctica. Aprender y llevarlo a la práctica para ir modificando, ir cambiando. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, Dios no nos ha llamado para inmundicia, sino nos ha llamado para santificación. Entonces, de algún modo, nosotros tenemos ese compromiso de irnos santificando cada día más, irnos apartando. Conforme vayamos nosotros conociendo, nos vaya guiando el Espíritu Santo, nosotros vamos a ir dando pequeños pasos en nuestra vida. Entonces, pues en este dice que son los principios básicos para evangelizar y como resumen, pues concluiríamos que es la palabra y el comportamiento y nuestras relaciones en nuestra familia, con nuestro esposo o con nuestra esposa. Tenemos que conducirnos de manera sabia, de manera como Dios nos lo está mandando, es decir, siendo apacibles, misericordiosos, con amor, con respeto, con benevolencia. ¿Para qué? Para que aquellos que no conozcan esto, pues conozcan a través de nosotros, pues ese amor de Dios para la humanidad. Bueno, pues esta es la escuelita, esperando que les sea de utilidad, al igual que los textos que les proporcioné. Pues vamos a concluir con una oración y vamos a orar, mis hermanas, con toda reverencia y con toda humildad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido escuchar y escudriñar un poquito de tu palabra, Padre, y nos enseñas la importancia de poder entender y comprender tu palabra, Señor, y poderla llevar a la práctica. Sabemos lo importante que es ir cambiando nuestro comportamiento y nuestras palabras para que las personas que no te conocen aún, nosotros seamos el medio para que te conozcan, Padre, y se acerquen y puedan comprobar que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz y que lo que tú determinas para el ser humano, pues siempre es de vida, es de bendición. Te pido que nosotros, cada día que nos acerquemos más y que te busquemos, Señor, pues tú siempre seas ese que nos proporciones tu Espíritu Santo y que seas ese gran maestro para con nosotros, que nos enseñes en amor, con misericordia, Padre, y que vayamos nosotros siendo mejores personas. Te pido por todas y cada una de mis hermanas en cualquier parte donde se encuentren, Señor, y siempre nos dotes de este conocimiento, de esta sabiduría que proviene de lo alto y que nos otorgues de tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos a, a esa vida eterna y que nosotros podamos ser luz para los que no te conocen, Señor, que no sea tu palabra vituperada, sino por el contrario, que nosotros seamos aquellos instrumentos para engrandecer tu obra porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros, tienes un propósito y permítenos cumplir con ese propósito de poder llegar a más personas y puedan conocerte y puedan allegarse a ti, Padre.
Te pido también por todos y cada una de mis hermanas, Señor, que a lo mejor tengan alguna necesidad, sea física o sea espiritual. Señor, siempre danos esa fortaleza, danos esa guía para que podamos conducirnos de la mejor manera y que siempre nuestro corazón anhele buscarte día con día, Señor. Gracias por alcanzarnos, porque tu misericordia siempre ha estado en nuestras vidas, Señor, y permite abrir nuestros ojos, nuestros sentidos, para que de algún modo, Padre mío, siempre detectemos tu presencia en nuestra vida, Señor, y siempre vamos a agradecer que esa misericordia esté, Señor, y que nos permitas día con día ser mejores, Señor, ser mejores delante de ti, que podamos ser una iglesia unida, una iglesia apacible, una iglesia con fe. Todo esto te lo pido, Señor, no por méritos que tenga, sino por aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos esa reconciliación contigo, tu Hijo amado, Jesús, a él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, pues espero les sea de utilidad. Muchas gracias, mis hermanas. Pasa a vosotras.